Seguimos con las entrevistas. Aquí nos encontramos con Denise Rojas. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Denise? Cuéntanos, ¿cómo está tratando esta pandemia? Claro que sí, muy buenas tardes. Aquí saliendo adelante poco a poquito, ya que esta pandemia nos ha chocado, sí, pero ya estamos reactivándonos, ¿no? Con mucho cariño, con mucho amor para toda nuestra gente, ¿no? Nuestro público. Dime, Denise, ¿se extrañó de estar en estos sitios? Cuéntanos, pues. Claro, hemos extrañado como los escenarios, ¿no? Y bueno, también cuando hacíamos los chivos en casas, ¿no? También hemos extrañado muchas cosas, claro. Bueno, Denise, te dejamos, pues, ¿sí? Que sigan los éxitos, pues, Denise, tu despedida para que dejen. Claro que sí, a todos mis corazoncitos enamorados e ilusionados, mandarle un montón de besos y bueno, tu amiga Denise Rojas, la chica risueña de tu corazón para todos ustedes. Seguimos con las entrevistas, acá nos encontramos en mi corazón. ¿Qué tal? ¿Cómo te Emi? ¿Cómo te trató esta pandemia? Cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Bueno, como todos hemos pasado la situación muy mal, emocionalmente, ya sea, ¿no? Pero gracias a Dios todo bien, sí. Me imagino que se extraña todo esto del parque, de estos sitios, se extrañan los escenarios. Bueno, sí, ya nos estamos reactivando porque también de esto, ¿no? Vivimos como los músicos, también hemos perdido muchísimo trabajo, entonces estamos reactivándonos, sí. Dime, ¿y esto es todos los días? Cuéntanos, ¿cómo es que están acá en el parque? Ya, respecto a eso, sí, es todos los días, de lunes a domingo, y estamos todos los días acá. Nos pueden visitar de sábado y domingo, ya que hay más gente, ¿no? Entonces estamos acá todo el tiempo. Qué bueno, Emi, te dejamos, pues, Emi, que sigan los éxitos, pues, Emi, te pida para que dejen. Claro, tiene que seguir más primicias. Obviamente nos estamos reactivando y pues con más ganas, ¿no? Con más ganas porque hemos perdido un tiempo y dinero, sobre todo.